Transmisión especial de la presentación oficial del Carnaval Ayacuchano 2020. Con presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, el gobernador regional de Ayacucho y los alcaldes provinciales, se realizó el lanzamiento oficial del tradicional y colorido Carnaval Ayacuchano 2020 en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Desde el año 2013, ¿no? Bajo la iniciativa de personas justamente difunden el folclore dentro de esta región y la finalidad es revalorar las costumbres del carnaval guantino, ¿no? Los tradicionales carnavales de Huanta se celebran con festividades que van desde lo urbano hasta lo rural, ¿no? Al grito del chaira, chaira, como se escucha aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Las autoridades presenciaron el desfile de diversas comparsas representativas de las provincias de Huamanga, Huanta, Fajardo, Vincho, Sucre, Huancazancos, Lucanas y Vilcashuamán, quienes interpretaron las danzas y músicas más representativas de esta festividad, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en diciembre del 2003. Bueno, hay que mencionar que en los alrededores del Palacio de Gobierno hay una expectativa también del público, ¿no? Que se ha acercado para observar la presentación justamente de estas danzas. Y vemos ya que se acerca la comparsa Sentimiento Fajardino. A nombre del pueblo de Ayacucho. El gobernador regional Carlos Rúa encabezó el lanzamiento y destacó que el carnaval ayacuchano permite mostrar a todo el Perú y al mundo una de las expresiones culturales que identifica al pueblo ayacuchano. Carnavales ayacuchanos, patrimonio cultural de nuestra nación. En ese sentido, señor presidente, estamos aquí con las provincias que de una u otra manera han hecho todo el esfuerzo para poder, desde Lima, hacer conocer que Ayacucho es un lugar muy interesante para el turismo. El carnaval manifiesta tradiciones ancestrales de danzas y música interpretadas por comparsas en las que prima una alegría desbordante que invita a una participación general. Esta danza es el Pukyay Huanta, ¿no? Este es algo que se realiza año tras año y se va a mostrar esta danza colorida. Vamos a ver el paso por el patio de honor de Palacio de Gobierno a esta agrupación que en realidad es representada por 300 danzantes y hoy ha llegado un grupo de aproximadamente 30 personas hasta aquí para poder representar e interpretar esta danza tradicional de la provincia de Huanta. La actividad se desarrolla del 22 al 26 de febrero y el pueblo ayacuchano protagonizará una de las celebraciones más multitudinarias y alegres de su calendario festivo. Y se invita a todo el Perú y visitantes extranjeros a sumarse a esta fiesta emblemática, que es uno de los principales atractivos turísticos de Ayacucho, para vivir una experiencia inolvidable. El carnaval ayacuchano está acompañado del presidente regional de Ayacucho, Carlos Rúa, regresa mientras el desfile de las comparsas empezó con la delegación de la provincia de Huanta llamada Huanta Corazón, integrada por 30 personas que interpretaron el tradicional danza Pukyay Huanta. Vestidos con prendas en las que brinda y prima los colores verde, limón, marrón, blanco y negro, mujeres y varones que portan serpentinas enroscadas en sus cuellos y con las mejillas cubiertas de talco, danzaron al ritmo de las comparsas que estaban marcados por el sonido de quenas, mandolinas, charangos, guitarras y tambores. Bueno, la comparsa Huanta Corazón inicia difunde sus costumbres del carnaval guantino, justamente la festividad que se celebra en el carnaval ayacuchano, ¿no? Esta es una agrupación tradicional que participa año a año del carnaval
ayacuchano. Luego ingresó al patio de honor la comitiva de la provincia de Víctor Fajardo, representada por las comparsas denominadas Sentimiento Fajardino, cuyos integrantes exhibieron una vestimenta típica en la que destacó las polleras de color azul rojo con blusas blancas y rosadas, donde las mujeres, así como el pantalón negro, la camisa blanca y el poncho marrón de los varones, todos llevaban sombreros de color negro adornados con flores silvestres. Es único en su género, ¿no? Es practicado por todos los distritos pertenecientes a la provincia de Víctor Fajardo. Las guitarras y mandolinas son los instrumentos que marcan el compás de la música que caracteriza a esta danza representativa, una de las provincias más emblemáticas de Ayacucho. A estas delegaciones siguieron comparsas de Vinchos, Huamanga, Tunante, Sucre, entre otras que deleitaron a los presentes con danzas y músicas de estas localidades llenas de alegría y colorido. El sentir y las comparsas salen a las calles, ¿no? Con contrapuntos y al encuentro con otros bandos, ¿no? Resuenan las quenas, los charangos, como observamos, las guitarras, las mandolinas, las tinjas, y los músicos y danzantes van visitando distintas zonas, distintos barrios, y se detienen en las casas. Esto es lo tradicional, ¿no? Se detienen en las casas de los vecinos para dotarse, bueno, de algunas jarras de chicha de jora, algunas semillas, algunas botellas de licor, por así decirlo, para poder continuar en esta festividad, en esta celebración. Esto es parte de la cultura. El carnaval ayacuchano es una tradición de carácter no solo festivo, sino que posee también testimonios y tradiciones que expresan el culto a la madre tierra o Pachamama, inspirados en la ancestral cultura andina que caracteriza esta región del sur peruano. Que recogen el sentir de la comunidad con estrofas alusivas a las autoridades o a algunos personajes políticos, ¿no? Se observa el colorido traje que ellos llevan, en esta ocasión de color verde, ¿no? Al término de la ceremonia del lanzamiento del carnaval ayacuchano, se realizó un colorido pasacalle desde la Plaza de Armas, cruzando el Jirón de la Unión hasta llegar a la Plaza San Martín. De la población, ¿no? Esta danza se practica en fechas de carnaval para celebrar la primera producción de la Madre Tierra y el enamoramiento hasta la reivindicación de los pueblos.